empezamos o continuamos con la enseñanza de la parashá. Hoy vamos a tratar el tema de la parashá que se llama Metzorá, la lepra. ¿Qué significaba la lepra? ¿Qué nos estaba diciendo la Torá a través de todo este ritual sobre la lepra? Para algunas personas, estos son pasajes que no les representan mayor interés, puesto que como se tiene un conocimiento físico de la lepra a esta altura de la humanidad, y la gente se mira su cuerpo, sus caras y todo, y saben que no es tan leproso, por lo menos físicamente. Ese es el conocimiento que tienen. Entonces, cuando empiezan a leer sobre las leyes de la lepra, como está en Levíticos capítulo 13, la gente mira eso y viene y dice: pobre gente, oye, esta gente que pasó eso, gracias al Señor que le ha dado al hombre la sabiduría para la ciencia y el conocimiento, y ya hoy en día no se ve esa lepra. Y entonces miran los procesos de purificación y todo lo que se exigía a las lepras, al leproso, y a veces dice: oye, pero Dios también fue muy drástico. ¿Cómo es apartar a esas personas? Oye, cuando necesitaban era mucha misericordia y ayuda. Y entonces se ponen en unos cuestionamientos que terminan juzgando las decisiones, las instrucciones que el Señor daba para los leprosos. Cuando en la Torá, estamos en Levítico, Torá, Pentateuco, nosotros encontramos la lepra solamente estudiando todos estos rituales y lo que representa a la luz del Brit Hadashah del Nuevo Testamento. Entonces, al tener esa luz, podemos mirar cuál era el propósito del Altísimo enseñando todo lo concerniente a esta enfermedad, todo lo que tipificaba las leyes, los rituales sobre esta enfermedad. Sin tener la luz, teniendo nada más la sombra, es imposible que nosotros podamos tener un justo conocimiento y poder darle la gloria y la alabanza al Altísimo sobre lo que significa esta enfermedad y las razones por las cuales Él otorgó todos estos rituales, conocidos como los rituales de purificación. ¿Qué significaban? ¿A qué apuntaban los rituales de purificación para nuestros días? Estos rituales de purificación le muestran a la humanidad entera, al constituido hijo, pueblo y al que no, sobre la condición de la humanidad ante el Altísimo. De manera que es muy importante que no le perdamos un pie, una pisada a todo lo que esto significa. Yo asumo que usted ha leído Levíticos capítulo 12, 13, 14, 15, donde está
todas estas leyes de purificación y lo que la lepra significaba en esos momentos. Yo asumo que usted lo haya leído. Es parte de la lectura diaria que nosotros debemos llevar de la Parashá. Si no lo ha leído, le aconsejo que lo lea, porque de no le va a ser muy difícil poder entender lo que hoy vamos a examinar. Después de leerlo, podemos llegar a la conclusión o al conocimiento que alguien se vuelve tamei, que quiere decir ritualmente impuro, al pecar, desobedeciendo los mandamientos, al tener contacto con la muerte de alguna forma. Una persona se vuelve impura cuando tiene contacto con algo que tenga que ver con la muerte, y se le llama tamei. Cuando alguien es tamei, cuando alguien es impuro, vamos conociendo a través de la Torah, de la lectura de estos episodios, que la persona no puede venir ante la presencia del Altísimo. No se le permite acercarse al tabernáculo, que era el lugar preparado para tipificarle a todo el hombre, a toda persona que quería acercarse al Señor, buscar al Señor, que tuviera un lugar donde hacerlo. Una persona impura le era prohibido acercarse a este lugar. Nosotros no podemos acercarnos también al Señor si estamos sucios, llenos de pecado. Es decir, así pasar derechos a la presencia del Señor, llenos de pecado, no lo podemos hacer. Podemos intentarlo, pero no vamos a pasar de aquí donde estamos, ni al techo vamos a llegar. Ahora, sabemos que a través de la sangre de Yeshua, ahí sí, hay perdón y somos limpiados de nuestros pecados, y entonces sí podemos acercarnos a la presencia del Señor. La parashá de la lepra, de la Metzorá, empieza con muchas escenas y rituales de purificación. Cuando nosotros leemos el capítulo 14 de Levítico, dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Entonces, vamos a tener un conocimiento del ritual, del proceso. A medida que vamos estudiando la lepra, sus causas, la forma, los rituales de purificación, vamos a entender algunas cosas. Una persona que es leprosa es una persona que camina en vida, que está muerta, en vida. La lepra tenía como consecuencia que la persona le era prohibido acercarse a la presencia del Señor. La persona era sacada fuera del campamento, fuera del entorno familiar, prácticamente incomunicada. Era una persona que tenía vida, pero no tenía ni vida social, ni vida espiritual, no tenía ninguna relación con el Altísimo en cuanto se conocía lo que era tener una relación ante el Altísimo
poder llegar ante el tabernáculo, poder presentar sacrificios y ofrendas a través del sacerdocio. La persona que tenía lepra no podía participar absolutamente de nada de esto. En la lepra, cuando estamos leyendo estos pasajes, vamos a encontrar algunas cositas de las cuales hay que prestarle mucha atención. Por ejemplo, el color blanco en la lepra. En todas las aflicciones de lepra, el color blanco es prominente. Se determina si una infección de la piel le es verdaderamente leprosa cuando está el color blanco de por medio. Por ejemplo, Levíticos 13:16, vamos a leer esos pasajes. Levíticos 13:16 dice: mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote. Es decir, cuando una persona empezaba a manifestar en su cuerpo porciones de piel que se le volvían blancas, enseguida tenía que hacerse ver por el sacerdocio. ¿Por qué? Porque ya eso era un posible síntoma de que estaba apareciendo lepra en la persona. La palabra hebrea para vivo o vida es chaí. En Levítico 13:16, como lo vimos, está contrastada con la carne blanca debido a la lepra. Sabemos que la carne blanca de lepra es una figura de muerte. Por lo tanto, en discusiones que se hacen con la lepra, blanco es el color de muerte. A esa conclusión se llega. Blanco es el color de muerte. Vamos a mirar un pasaje en Números capítulo 12. Un pasaje bastante fuerte, cuando Miriam y Aarón empiezan a murmurar sobre Moisés. Es interesante ver la declaración que dice la Escritura sobre esto y lo que Aarón dice. Capítulo 12 de Números, vamos a leer del versículo 1. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. No vamos a entrar en eso porque no es el tema. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Yahweh? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahweh. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Yahweh a Moisés, a Aarón y a María o Miriam: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Yahweh descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Yahweh, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Está entablando el Altísimo una diferencia entre la forma en que él hablaba con Moisés y la forma
en que él hablaba con el resto de las personas. Porque este es el problema de todo el mundo. Todo el mundo dice, pero Dios también habla conmigo, yo hablo con Dios. Sí, es cierto, puede ser, eso no se pone en duda. Pero hay hombres específicos, maneras específicas que el Eterno usa para hablar con algunas personas, con algunos siervos, cuando el Altísimo tiene propósitos específicos. En el verso 6 les dice, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahweh. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Mire la expresión del verso 9. Entonces la ira de Yahweh se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. ¿De qué color es la nieve? Blanca. Entonces aquí empezamos a relacionar el blanco con la lepra. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moshe, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede, oído a esto, no quede ella ahora como el que nace muerto. Entonces ahora se está relacionando la muerte con la lepra. Se relaciona el blanco y la muerte. Que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces, vamos a ver cómo el blanco está relacionado con la lepra y la muerte está relacionada también con la lepra. Entonces, la lepra es la falta de sangre. La falta de sangre en el cuerpo, en la piel, causa la blancura de la muerte. Por tanto, contrastando, debemos asociar el color rojo con la vida. Ojo, muy importante, el blanco con la muerte, el rojo con la vida. En efecto, sabemos que esto es verdad porque Levíticos 17, vaya al capítulo 17 y vaya al versículo 11. Levíticos capítulo 17 y versículo 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Mucho oído, físico y espiritual. La vida de la carne en la sangre está. Es decir, la sangre pasa a ser quien sustenta la carne. Esto es muy importante que lo tengamos bien asociado. El blanco en la lepra, el rojo en la carne.
y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Esa sangre que está en la carne, la sangre el Señor la ha dado para la expiación. ¿Por qué? ¿Por qué la sangre? Y la misma sangre hará expiación de la persona. La misma sangre de la persona es la que va a hacer expiación por ella. Esto está dicho aquí en la Torá. Por lo tanto, la sangre, que es una figura que sostiene la carne, cualquier carne, está prohibida para ingerirla como alimento, porque la sangre no se dio para comerla. La sangre aparece para expiación, y vamos a ver más adelante por qué. Cuando leemos capítulo 14 de Levítico, del versículo 1 al versículo 7, concerniente a la limpieza de la lepra. Notemos que esta porción del procedimiento de purificación no se hace en el altar. Muy importante eso, no se hace en el altar, tengamos eso presente. Ese proceso de purificación no se efectúa en el altar. ¿Por qué? Esto no es un servicio de sacrificios. Ese ritual de purificación no es un servicio de sacrificio. Tal vez usted se pregunta, pastor, pero la sangre se derramaba en el altar cuando se ofrecían los sacrificios. Sí, pero en este caso, el proceso no es para sacrificio, es para purificación del cuerpo, de algo que está en el cuerpo, de una enfermedad que está en el cuerpo. Y vamos a ver más adelante sobre esto. En este caso tiene otro significado que el que tiene la sangre como la expiación sustituyente. Oiga, la sangre en el altar es una figura que sustituye la sangre de Yeshua y la sangre del hombre antes del pecado, o la llamada sangre del hombre antes del pecado. Poco a poco vamos a entrar allí. En hebreo, la frase traducida como aguas corrientes debería ser traducida literalmente como aguas vivas. Lamentablemente no les puedo poner aquí las letras. Ahora, con este conocimiento, ¿cuál palabra es usada frecuentemente en estos versículos describiendo la limpieza de la lepra? Estoy hablando, por eso le dije, es necesario que usted haya leído la parashá. ¿Qué palabras va a encontrar allí constantemente? Vida o viva. Esas palabras. ¿Cuál palabra dijimos que resume bastante bien el estado de la metzorá, de la lepra? ¿Qué palabra resume bien, bastante bien, la lepra? Muerte. ¿Oído? Entonces, ¿cómo estas dos respuestas ayudan a apoyar una afirmación de que el procedimiento para limpiar una lepra es un procedimiento que tipifica
el pasar de muerte, lepra, a vida. Es decir, lepra, muerte, ritual de purificación para pasar de lepra a vida. Se purifica y se pasa a vida. Vamos mirando el por qué el Señor entregó estos rituales de purificación. ¿Qué era lo que Él nos estaba enseñando? Aleluya. El uso repetido de estas palabras, vida y viva, durante el proceso de purificación, apoyan, respaldan, amplían el conocimiento de la parashá anterior, que fue, ¿cuál era el tema de la parashá anterior? Resurrección, ¿se acuerdan? Resurrección, como la resurrección ya estaba implícita en la parashá anterior, vimos eso bastante claro. Si no se acuerda, le aconsejo que oiga la parashá anterior. Ahora, ojo, oído a lo siguiente. ¿Qué otro procedimiento en la Torá está claramente relacionado temáticamente por el mismo tema a este proceso de purificación? La purificación a través de las cenizas. ¿Cenizas de qué? Del ritual de la vaca roja. Por eso fue que nuestros hermanos judíos se emocionaron tantos cuando pudieron encontrar nuevamente la vaca roja, porque sin la vaca roja ellos no podían decir que el ritual de purificación se podía realizar ya de una manera perfecta a la luz de la Torá. La vaca roja se utilizaba para purificar a una persona que hubiera tocado cadáver, muerte. Acordémonos, cuando una persona tocaba un cadáver, tocaba muerte, era declarada impura. Porque la muerte de la persona del cadáver de alguna manera lo contaminaba a él. Entonces, se tocó el cadáver, yo ya era considerado impuro. Esto es muy importante. Leamos número 19, o léalo ustedes pues, para no alargarnos tanto. Sobre todo cuando leemos del versículo 1 al versículo 13. Ahora, cuando nosotros hacemos una comparación entre Números 19, versículos del 1 al 13, y lo comparamos con Levíticos 14, del 1 al 7, mire las similitudes que vamos a encontrar, temáticamente hablando. Cuando usted coge los dos pasajes, usted pone dos Biblias, la una aquí, la otra aquí, y empieza a leer paralelamente, va a encontrar las siguientes similitudes. Ambos procedimientos de purificación implican el color rojo, o nombrado a veces en la Escritura como el color escarlata. Ambos procedimientos implican el uso de la madera de cedro, escarlata, cedro rojizo, escarlata, el hisopo y el hilo carmesí. Mire que todas estas figuras nos están hablando del perfecto sacrificio que vendría para purificarnos a nosotros. ¿Quién daría ese perfecto sacrificio? Nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach. Otra similitud.
Ambos procedimientos son hechos para purificar a alguien que de alguna manera estaba muerto y no podía acercarse al tabernáculo, al templo, al Mishkan. Esa similitud vamos a encontrarla. Entonces, otra similitud. Ambos procedimientos implicaban rociar agua sobre una persona para purificarla. Es decir, en ambos rituales, si usted no lo estudia y si usted no mira todo lo que Yeshua iba a hacer más adelante, usted no puede entender para qué eso de echar agua, para qué de purificar, para qué de matar 2 palomas. Se veía como algo sin sentido. Poco a poco esto va tomando más sentido. Este procedimiento, implicando las cenizas de la vaca roja, era efectuado sobre alguien que específicamente había entrado en contacto con la muerte. O estaba muerto por la lepra. Acuérdense que la persona leprosa se consideraba como una persona muerta, en vida. Y quien tocaba un cadáver era una persona que se encontraba muerta, impura. Ambos procedimientos de purificación tenían como propósito de pasar a esa persona o a esa lepra, a esa impureza de muerte, pasarla por resurrección, que ya vimos en la parashá pasada, y llevarla a la vida. Aleluya. Ahora, ambos procedimientos tienen que ver con la muerte. ¿Cómo rociar con las cenizas de la vaca roja? ¿Cómo rociar con las cenizas de la vaca roja? Apoyan esta afirmación de que la mesorá, la lepra, está siendo renacida. El procedimiento de purificación por el contacto con la muerte debe en alguna manera revocar el proceso de impartir vida. Revocar ese proceso, al impartir vida. Es decir, este proceso de purificación debe de alguna manera revocar ese estado de muerte e impartir vida. Mucho oído a esto, hermano. Esto está relacionado con la mesorá, que necesita ser devuelta de la muerte a la vida a través de un renacimiento o un nuevo nacimiento. Mire todo lo que estaba simbolizando, tipificando este ritual. La mesorá, la lepra, necesita ser devuelta a la vida. Concerniente a las 2 aves, vamos a ver Levítico 14. Esto es importante, hermanos. Levítico 14, desde el verso 4. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y maderas de cedro, allí está el rojo, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla
en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Aleluya. Si usted lo puede ver, maravilloso. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Precioso ritual. Se cogían 2 avecillas, una iba a morir y la otra iba a quedar viva. Se mezclaba la sangre con el agua donde se lavaban las avecillas, y entonces lo impuro de la avecilla que moría pasaba a la avecilla viva que purificaba la impureza. Es decir, la avecilla viva resucitaba, por decir algo, la lepra, la impureza, y cogía la avecilla viva, esa agua se salpicaba 7 veces sobre la persona que había estado leprosa, para que ahora fuera declarada limpia, y se soltaba la avecilla viva para que viviera siempre. Si usted no tiene la revelación de lo que es la sangre roja carmesí de Yeshua, limpiando, purificando la lepra espiritual del hombre, entonces usted nunca va a entender el ritual de las 2 avecillas. Nunca va a entender el ritual que se hace al hombre que ha tocado un cadáver. Porque es que estos 2 rituales están estrechamente enlazados y tienen como propósito mostrar el procedimiento de purificación que se efectuaba en el madero a través del derramamiento de la sangre del Cordero Yeshua HaMashiach. Aleluya. Hay una serie de enlaces, por ejemplo, concerniente a las 2 aves. Nosotros vemos la señal del Mesías, sí, una muere y la otra es dada a vida. ¿En cuáles días alguien profanado, contaminado por un cadáver, necesitaba ser rociado? 3 días, 7 veces. Ahí está la figura. Número 3 y número 7. Acordemos cómo hemos aprendido que el Altísimo nos habla también a través de los números. Podemos mirar a través de este ritual el sacrificio, el pasar de muerte a vida. Claro que sí. Ahora, mucha atención a esto, porque es que la misma naturaleza, como el Altísimo hizo las cosas, era para hablarnos. Es para hablarnos, hermanos. Durante el nacimiento de un niño, de una criatura, ¿qué 2 fluidos de líquidos están involucrados? El agua y la sangre. Esto es lo que nos podemos, lo que podemos ver. Hay 2 aves. Deben ser vistas como una representando lepra. El ave que es degollada representa la lepra
que murió. La lepra murió. Esa ave agarra la lepra y muere. Es sacrificada una. El ave a la que le es dado vida representa el renacimiento de la Mesorá, o sea, un nuevo nacimiento. Notemos que el ave viva es mojada, mezclada de agua y sangre, y entonces es liberada, sale a nueva vida. Vayamos relacionándolo con el nacimiento de un bebé donde está incluido el agua y la sangre. ¿No parece similar a un niño abriéndose paso desde el vientre de una madre, agua y sangre para experimentar vida? ¿Qué otro proceso podemos ver delineado en estos mandamientos una vez que somos nacidos de nuevo? ¿Qué es lo primero que se nos pide después que hemos nacido de nuevo? Que hemos recibido el sacrificio de nuestro Yeshua como el sacrificio que me dio nuevamente vida, porque estábamos muertos, lo vamos a ver ahora, estábamos leprosos espiritualmente. ¿Qué nuevo proceso se pide? El bautismo. ¿El bautismo qué? En agua. Como el niño está envuelto en agua y va a salir a la luz, a la vida. Amados, la naturaleza misma nos da testimonio de la obra del Mashiach en el madero. Ahora, mis hermanos, vamos a ver la purificación de nuestras vidas a través del Mashiach. Si usted no lo entiende, si usted no lo vive, si usted no lo comprende, usted nunca va a darle valor a lo que nuestro Mashiach hizo en el madero. Y por eso es que pecar, bueno, es malo. No pecar no es tan malo. Pero más nada para usted. Acordémonos que alguien se vuelve tamei o ritualmente impuro al pecar, desobedeciendo los mandamientos. ¿Qué nos dice Juan? Primera de Juan, que pecado es la infracción de la Torá. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pues acuérdense. El tener contacto con la muerte o por alguna forma de pérdida de vida. Cuando alguien es impuro, no puede venir a la presencia de Adonai. Esto está totalmente prohibido. Nosotros solo podemos acercarnos al Altísimo cuando somos taor, hebreo, o limpios, o ritualmente limpios. La lepra es una aflicción enviada sobre una persona por el Altísimo. Vimos el caso de María, ¿se acuerdan? De Miriam, la hermana de Moisés. ¿Qué hizo el Señor? Les habló. ¿Cómo se atrevieron ustedes a compararse de que yo hablo con ustedes como hablo con Moisés, cuando yo hablo con Moisés de una manera que nunca he hablado con ustedes? ¿Cómo ustedes se comparan con él? Sí, porque eso es lo que la gente generalmente dice. Pero Dios habla con todo el mundo. Yo hablo con el Señor y el Señor me habla a mí. Ese mal concepto, esa forma de juzgar, le desagradó al Altísimo. Y le envió a Miriam, la hermana de Moisés, le envió ¿qué? Lepra. Ahora, tengamos presente que el tener lepra es caminar estando muerto.
Es una vida aparente, pero que realmente uno está muerto. Es una lepra espiritual. Si queremos ver cómo es la muerte, entonces mire la lepra, que era totalmente cortada de la presencia de Adonai en el templo, así como con las relaciones humanas. Una persona leprosa era cortada del templo. No podía acercarse al Señor, ni tampoco tener relaciones con las personas. ¿Por qué? Hermanos, una persona que sabe que es pecadora, le importa que es pecadora y se jacta de su pecado, y yo soy así, y así seré siempre, y a mí no me cambia nadie, porque yo, una persona leprosa es una persona que donde quiera que va contaminando a la gente. Ojo, que hay muchos leprosos en las congregaciones, y perdóneme lo que le voy a decir, pues tengo que decirlo. Hay muchos leprosos en nuestra familia y nos andan contaminando si nos dejamos. De acuerdo a la Torá, como vimos en la parashá pasada, el primer propósito de nuestro Mashiach Yeshua es que darnos vida nueva, resurrección. Él es nuestras primicias, pero una resurrección a una vida nueva. Tiene que haber nuevo nacimiento. Donde hay muerte, allí entra a trabajar nuestro Yeshua. Ese es su trabajo, dar vida nueva. Durante la purificación de la lepra, que era una figura de muerte, la lepra es esencialmente renacida a través de la resurrección, de la purificación. La Torá ha usado las instrucciones de la purificación sobre la lepra para enseñarnos cómo los pecados necesitan ser limpiados, cómo necesitamos nacer de nuevo. Eso es lo que nos está enseñando la lepra. Léasela nuevamente. Ahora veamos cómo estas instrucciones forman la base para la enseñanza del Brit Hadashah sobre la salvación y la obra del Mashiach. Sentido común en lo que le voy a decir. Si usted no tiene al Yeshua que yo tengo y que creo o asumimos creer, los que decimos que estamos regresando a las raíces de nuestra fe cristiana, si usted regresa con ese Mashiach a la fe de nuestro Padre, entonces usted va a entender esto y esto va a ser efectivo en usted. Si no, olvídese. Lo felicito, se ha ganado una religión más y tal vez se la merece, porque a usted le gusta es la religión nueva, pero no la vida nueva, porque no está dispuesto a vivir una vida completamente nueva. Me acuerdo de alguien que me dijo en una ocasión: hermano, es que cada oveja tiene el pastor que se merece. Ahora, podemos pensar en alguna declaración hecha por Yeshua que usa la imagen que hemos presentado sobre la lepra
que define una lepra, el caminar, una muerte en vida. Vayamos a Mateo capítulo 8, versículo 28. Y no vaya a enojarse conmigo, porque yo simplemente voy a leer. Romanos 8:20, Mateo 8:22. Vamos a leer del 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Yeshua le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Oh, ¿de cuáles muertos estaba hablando Yeshua? ¿Qué podemos ver en esta conexión entre la Metzorá y los muertos que entierren a sus muertos? ¿A quién estaba refiriéndose Yeshua como los muertos que entierren a sus muertos? A los salvos, a los no salvos, a los no salvos que son llamados como muertos. A los no salvos, estén en cualquier religión que sea, aún en las raíces de nuestra fe, si no han experimentado salvación a través de Yeshua, son considerados como leprosos. Yeshua usa el lenguaje de la lepra, el caminar, una muerte en vida, para describir a aquellos que están físicamente vivos, pero espiritualmente muertos, no importa en cuál religión estén. Creemos que la Metzorá era una figura en la Torá de los no salvos, personas no regeneradas que están necesitando el nuevo nacimiento a través de la sangre del Cordero. Y cómo da dolor encontrar eso, hermano. Por eso yo siempre digo, la peor cosa que le puede pasar a un hombre, a una mujer, es encontrar una religión. Porque la religión nos niega, nos cierra la puerta hacia Yeshua. Yeshua no es religión. Miremos Mateo 23:27. Hoy vamos entendiendo más todos estos pasajes. Dice Yeshua a algunos de los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos, mire lo que dice, de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Wow! Bien fuerte. Un leproso. Metzorá viva aquí, en este estado de personas religiosas, pero que viven una hipocresía como religiosos. Saben mucho. Con todo lo que saben, yo así me siento chiquitico. Pero viven, ellos saben lo que viven.
¿Cómo está la declaración de Yeshua relacionada temáticamente a una metzorá? Los fariseos son comparados en esta ocasión a sepulcros blanqueados. Su blancura exterior está relacionada temáticamente al color blanco de la metzorá. ¿Se acuerdan que dijimos lepra, casi sinónimo del color blanco? ¿Cómo les dijo? Sepulcros blanqueados, llenos de lepra. Vaya, pregúntele esto a un judío. Vaya, usted pregúntele esto a un judío, de esos que le gusta estudiar usted judaísmo. Pero no se lo pregunte físicamente, porque es capaz de darle su garrotazo yo. ¿Por qué? Porque ellos no entienden esto. Ellos no entienden esto. ¿Sabe? A veces pienso que hay personas que les gusta tanto escudriñar al judaísmo y terminan viviendo el judaísmo, porque el judaísmo, con todo lo que la Torá enseña, muy poco los acusa. Pero cuando llegan a la revelación, a la luz del Brit Hadashah, cuando cogen esa Torá, que es una sombra, y la traen a la luz, ¡oh! ¿Cómo empieza allí la Torá a mostrar la inmundicia que hay por dentro? Y es a donde viene el confrontamiento y se llega al entendimiento de que realmente hay que cambiar. Pero no estoy dispuesto, o por lo menos no todavía, porque estoy joven. Tal vez cuando sea viejito, porque asume que va a llegar a viejito. Entonces, mis hermanos, la blancura de la lepra exterior está relacionada temáticamente al color de la metzorá de la lepra. Su condición interna de estar lleno de huesos de hombres muertos está relacionada al estado de muerte en vida de la lepra. Ahora vamos a ver una serie de pasajes que describen a los no salvos como vivos, pero muertos espiritualmente. Vamos a Efesios, capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice? Muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos yo, pero yo estoy vivo. Sí, como el leproso. El versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Masías. Entonces aquí es donde viene la gracia. Pero ojo con la gracia, porque hay algunos que por malinterpretar la gracia han convertido la gracia en su desgracia. Tienen que tener mucho cuidado, hermanos. Vamos a otro pasaje en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Perdón. Colosenses capítulo 2. Ahora sí, Colosenses capítulo 2, versículos 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Usted sabe que cuando Yeshua viene, este era un lenguaje que el judaísmo no entendía.
porque el judaísmo no maneja el concepto de la lepra espiritual. ¿Cómo le vas a preguntar tú a un judío sobre estos conceptos? ¿Cómo tú regresas a las raíces hebreas de nuestra fe, abrazándolas y llegando únicamente al judaísmo y rechazando la revelación de Yeshua, rechazando el regalo del poder y la manifestación del Ruach HaKodesh en Shavuot? ¿Cómo crees tú que tú puedes manejar estos conceptos si tú rechazas eso? De ninguna manera. ¿Sabe qué, mi hermano? Esto es luz. Esto no es sombra. Esto es luz. Y Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando Yeshua entra, alumbra todo nuestro ser y nos vuelve luz. Es como cuando usted ve un bombillo, que está bueno, ¿verdad? Un bombillo. El bombillo tiene luz, ¿no? Pero cuando al bombillo le entra la energía, se sucede dentro un proceso que enseguida aparece, ¿qué? Luz. Cuando la luz de Yeshua, cuando Yeshua, que es luz, entra a tu vida, tú produces luz. Si tú no produces luz, ni andas en luz, I'm sorry, Yeshua todavía no está en ti. Asumes tú que está en ti. Mucho cuidado. Por eso, Colosenses, capítulo 2, versículo 13, dice, a vosotros estando muertos en pecado. Este concepto de muerte en pecados. Aleluya. Hay otro pasaje en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 6. Usted ve lo que el Rúa, por lo menos yo creo que el Rúa revela estas cosas. A estos nuestros hermanos que escribieron estas epístolas para dejarnos, estas cartas para dejárnoslas a nosotros. Ya ellos escribieron con revelación, no solo con conocimiento del judaísmo, sino con la revelación. Y dice el capítulo 5, versículos del 4 al 6. Ojo a esto. Aquí está hablando del caso de las viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Es decir, atiende a tu mami o a tu abuela que quedó viuda. Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Elohim. Mas la que en verdad es viuda, mire, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Elohim y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Así se pasa la viudez. El muerto al hoyo y yo a... Eso es pecado, hermano. Hay que creer, me voy a pasar yo toda la vida llorándolo. No, la gente está diciendo que llore. Primero, si no te vas a pasar la vida llorando, a lo mejor nunca lo quisiste. Pero lo que la Escritura sí te dice es que tú debes permanecer esperando en el Señor, pero no en el Señor que vive al lado de tu casa o al frente, en el Altísimo, no en el Señor que trabaja contigo en la compañía, que anda buscando, ya estoy sola, vamos a ver a quién le echo ahora mano. Ojo al versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres, oiga esta expresión, viviendo está muerta. ¿Qué es eso?
viviendo está muerta. ¿Qué es eso? Esta es una viuda leprosa. Pero su piel, ahora que está sola, la cuida más que antes. ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana, lo que la Torá nos estaba enseñando sobre la lepra? Nos está hablando de una lepra espiritual. La lepra física no se podía esconder. Llegaba el momento que la blancura de la piel delataba al leproso. Era llevado al sacerdote, pasaba por el procedimiento y declarado leproso, fuera del tabernáculo, fuera de las cosas religiosas, fuera aún de la familia, fuera de la sociedad. Pero la lepra espiritual sí se puede esconder de los hombres, pero no del Altísimo. Es algo que tenemos que tener siempre presente. Por lo tanto, podemos entender que la Torá nos estaba enseñando a través de la mesora de la lepra lo que es muerte espiritual. Ahora, hay otro concepto muy importante. Recordemos la muerte de Adán y Eva. Murieron, oiga, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Murieron ellos ese día? Sí, murieron espiritualmente, pero siguieron como un leproso viviendo y moviéndose. Así como la lepra, que era desterrada de la presencia de Adonai en el Mishkan, así también fueron Adán y Eva arrojados del jardín. ¿Se acuerdan? ¿Por qué los arrojaron del jardín? Porque eran leprosos. Y los leprosos no podían estar en el jardín, como el leproso no puede estar en el tabernáculo, como el leproso no puede estar dentro del pueblo haciendo vida social. ¿Ahora entiende por qué fueron arrojados del jardín? Porque eran leprosos. Ahora podemos ver cómo la Torá nos enseña algo más profundo concerniente a aquellos que están espiritualmente muertos. ¿Cómo una persona que está espiritualmente muerta puede volver a ser introducida dentro del cuerpo del Señor? Juan 3:16. Juan 3:16. Aleluya. Gracias, Señor, porque nos confrontas con nuestra lepra espiritual. Porque de tal manera amó Elohim al mundo. Es que Él ama a todo el mundo, hermano. Él ama a todo el mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él ama a todo el mundo, pero dio al Hijo para los que creen. ¿Y qué es creer? Oh, ese es otro tema. Uno tiene que nacer de nuevo. ¿Y cómo alguien nace de nuevo? Al apropiarse del perdón de pecados asegurados por la fe, el poder, la efectividad de la sangre derramada por nuestro Yeshua que nos limpia. Si no te limpia la sangre, I'm sorry, esto no es contigo. La lepra fue renacida a través de las dos avecillas
y los pecados a través de rituales de purificación establecidos por el Altísimo. Por eso es que en Juan 3, ahí mismo, Juan capítulo 3, versículo 3, responde Jesús y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Ahora, hermanos, yo quiero hablarles de algo. Usted si lo quiere creer, créalo. Yo lo creo, a mí el Señor me lo mostró. En Juan capítulo 7, pues yo se lo comparto. Juan capítulo 7, versículo del 37 al 39. Mire esto. Vamos a relacionarlo con el agua y la sangre de un niño, en el momento de nacer del niño. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pues, lógicamente no vamos a hacer este estudio, pero nosotros sabemos que esto era parte del ritual que se celebraba en el templo. Y estaba la gente allí lavándose para purificarse y presentarse a la fiesta. Pero mire lo que dice él: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. En su interior, ahora mismo, ¿qué es lo que corre? Físicamente, hablemos. ¿Sangre? Sangre. ¿Por qué el Altísimo no dice únicamente el versículo 37 donde dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba? Y después pasa al versículo 39, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir lo que creen. No, pero él en el 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué trato de decir con esto? Amados hermanos, cuando el hombre fue creado antes del pecado, en su cuerpo no había sangre. Así como lo estoy diciendo. En su cuerpo no había sangre. Lo que corría era una figura, por decir algo, o algo que no le puedo decir qué era, pero que no era sangre, pero que fluía por todo su cuerpo. Era un cuerpo no sujeto a sangre. La Escritura nos lo dice claramente cuando dice, vamos a buscar este verso, que dice que al reino de los cielos no entra ni carne ni sangre. No entra, ojo, ni carne ni sangre. No entra ni carne ni sangre. Ok. Pero el hombre fue creado carne. La Biblia no nos enseña claramente que el hombre fue creado carne. El hombre fue creado de una manera y después del pecado se convirtió en otra cosa.
Primera de Corintios, capítulo 15. Vayamos despacito. Primera de Corintios, capítulo 15. Hay un pasaje en la Escritura donde Yeshua dice: tocame para que veas que yo no tengo sangre ni huesos. No, sangre ni carne, como veis que yo no tengo. Pero quiero leerles aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, vayamos al verso 50, donde dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bastante importante esto, ¿no? Bastante importante tener esto presente. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a empezar a hacer un análisis sobre cómo era el cuerpo del hombre cuando fue creado el primer Adán y cómo fue el segundo Adán. ¿Cómo era el cuerpo de nuestro Masías Yeshua cuando nosotros sabemos que él fue concebido de una manera muy diferente a la de cualquier mortal en la tierra? Luego su cuerpo no tenía la misma configuración anatómica que tiene nuestro cuerpo. Es más, en Juan 19, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, hay un hecho que dejó el Rúa registrado con algún propósito. Juan 19, versículos 33 y 34, dice: mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió, oiga, el costado, ojo, oído al costado, porque vamos a hablar ahora del costado. El costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Oiga, sangre y agua. Si buscamos un médico, el médico nos va a decir: bueno, es que los cuerpos del ser humano tienen también agua, la mayor parte es agua, y todo esto. Perfecto, eso está muy bien. Pero para nosotros, que estamos discerniendo lo que la Escritura nos dice a través de cada palabra, nosotros sabemos que lo que nos está diciendo es que Yeshua derramó esa parte de él, oiga, esa parte de él espiritualmente pura, como era su sangre espiritual, que era un agua que corría por el interior, y ya nos estaba diciendo: llegará el día en que ustedes resucitarán con un cuerpo espiritual, y en ese cuerpo espiritual no habrá sangre, sino que de su interior correrán, son ríos de agua viva. Aleluya. Esto era lo que nos estaba anunciando la Torá. Esto era lo que nos estaba anunciando Yeshua. Entonces, mis hermanos, sigamos con esto. Porque la sangre no entra, no heredarán la vida eterna, porque la sangre es muerte. La sangre es muerte. Cuando una persona muere, lo primero que se descompone, ¿qué es? La sangre. Como la sangre está en todo el cuerpo,
esa sangre descompuesta, empieza el proceso de descomposición del cuerpo. Y termina el cuerpo descomponiéndose completamente. Es muy importante que nosotros vayamos teniendo todos estos elementos bien claros en nuestra vida. Hay algo también importante que les dije sobre el costado. Cuando a Yeshua le traspasan su costado, sale de él agua y sangre. ¿Qué nos dice a nosotros el costado? ¿De dónde sacó el Altísimo a la mujer en el huerto del Edén? ¿De dónde? De un costado de Adán, cuando abrió ese costado para sacar ¿qué? Una costilla. Pero es importante que nosotros miremos aquí el costado. Cuando a Yeshua lo traspasan, ¿por dónde lo traspasan? Por el costado. ¿Y qué sale por el costado? Sangre y agua. Es decir, que en el Edén salió de un costado la mujer, la primera mujer. Pero del costado de Yeshua salía la purificación que iba a limpiar a todos los hombres y mujeres que iban a formar el cuerpo de Yeshua, un cuerpo del cual Él es la cabeza y nosotros formamos su cuerpo. Un cuerpo que es su novia, limpiada, lavada por la sangre del Altísimo. Por eso Él dice que el hombre que ama a su esposa, se entrega a sí mismo por ella. Dice, así como Yeshua se entregó por su esposa purificándola. Esto es hermoso, hermano. La iglesia es purificada cuando sale de su costado agua y sangre. Él mismo purifica a su novia, la que había sido la mujer adúltera, la que había sido la Israel adúltera. Él la limpia, la purifica, porque Él le había prometido a ella volver y casarse con ella. Aleluya. Cada creyente es nacido de nuevo, basado en el rociamiento de la sangre y el agua que fluyó de su costado, así como la lepra era renacida a través del racionamiento, a través de ese chorro de agua que salió y salpicó a todo creyente, lavándolo de todos sus pecados. Aleluya. Por eso, amados hermanos, a Eva le fue dada vida cuando Adán estaba dormido. Esto nos enseña que a la novia del Mesías le será dada vida eterna al ser nacida de nuevo a través de la muerte del Mesías. Cuando nosotros comparamos el proceso de purificación de Levítico 14, del 1 al 7, con Números 19, del 1 al 13, ambos implican la palabra rociar, el agua de purificación en ambos procesos. Ahora miremos lo que nos dice Isaías 52, versículos del 13 al 5.
maridos, amad a vuestras mujeres. Está en Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola, escuche, purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, una quejilá, una congregación gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Dónde empezó ese proceso de purificación? Cuando a él le hundieron en su costado la lanza y de allí salió ¿qué? Agua y sangre. Aleluya. Ahora vamos a Isaías 52. Ahora sí, vamos a Isaías 52. Yo encontré aquí algo precioso. En Isaías 52, versículos del 13 al 14. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado. Está hablando de Yeshua. He aquí que mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿A dónde está ahora? A la diestra del Padre. ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que la de los hijos de los hombres? Así escuchará, oído, así asombrará él a muchas naciones. Y yo pensaba, así asombrará. Y me fui a la concordancia Strong y encontré que la palabra que se tradujo aquí como asombrará, en el numeral 5137, que se pronuncia Nasá, en su raíz primaria, dice chorrear. Chorrear, un chorro. Le puya en el costado y sale un chorro de agua, dice chorrear, esparcir, especialmente en expiación, rociar, salpicar. Entonces podríamos leer, así rociará, así enviará chorros, así salpicará él a muchas naciones. Como esa agua purificadora que salió de su costado limpió la sangre. Ahora, acá hay un principio, hermanos. ¿Por qué cuando el hombre peca, qué es lo primero que hace el Señor para cubrir el pecado de Adán y Eva? ¿Qué es lo primero que hace? Un sacrificio, derramamiento de sangre. ¿Qué estaba esa figura enseñándonos? Que el hombre, para poder purificarse, llegaría el día en que el hombre sería vaciado de su sangre, de que toda la sangre del hombre se derramaría, porque el hombre ya no tendría más sangre en su cuerpo, como fue la configuración de su cuerpo en el huerto del Edén, que no tenía sangre. Por eso es que, vamos a ver Lucas 24. Cuando Jesús aparece a sus discípulos
dice que mientras ellos aún hablaban de todas las cosas que habían pasado, Yeshua se puso en medio de ellos y le dijo, Shalom a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, o sea, tocad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. No tiene carne ni huesos. Pero usted ve que aquí falta un elemento, la sangre. ¿Por qué él no nombró la sangre? Porque ya la había derramado en el madero. Y ya la había presentado delante del Padre como la ofrenda, el sacrificio perfecto. ¿Se acuerda cuando aparece una de las vírgenes y se asombra y lo va a tocar y él le dice, aún no me toques porque no he subido al Padre? ¿Por qué? Porque él tenía que llevar esa sangre, el testimonio, él tenía que llevar el testimonio del derramamiento de esa sangre para que su cuerpo estuviera libre de sangre. Por eso era imposible que la muerte lo volviera a tocar. Y por eso es que el día que nosotros resucitemos, ya no resucitaremos con sangre, porque nunca más volveremos a morir. Porque si hay algo que sostiene el cuerpo, la carne, es la sangre. La sangre pasó como el sustituto del cuerpo cuando fue vaciado del primer elemento que sostenía antes del pecado al cuerpo, y fue vaciado porque el pecado entró y el pecado contaminó el cuerpo y el pecado trajo sobre el cuerpo la sangre y en la sangre trajo la muerte al hombre. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Para que tengamos un poco de conciencia de lo que sucedió en el madero. No solamente nos fuimos lavados de nuestros pecados, sino que se llenaron todos los requisitos para que en la resurrección nosotros tengamos la garantía de que nunca más tendremos un cuerpo de muerte, sino que tendremos un cuerpo semejante a nuestro Masías Yeshua, porque sólo así Él entonces será nuestra cabeza y nosotros seremos su cuerpo. Pero ¿sabe qué es lo lindo de esto? Que la Torá no nos estaba anunciando. Y sin la luz, nosotros no lo podíamos ver. Vaya, háblele de esto a un judío y se dará cuenta. Ellos no lo pueden entender, mis hermanos. Ellos no lo pueden entender. No pueden entender esto. No pueden entender el poder del Rúa. Un día vamos a hablar por qué el Rúa reviste de poder, autoridad. ¿Todo a través de qué? Cuando Él exclamó, consumado es. Todos los requisitos. La redención del hombre. Hermano, la redención del hombre no implica únicamente la salvación de los pecados, sino volver a restituir al hombre a su estado original de creación antes del pecado.
Aleluya. Mis amados, hay muchas más cosas que enseñar, pero vamos a dejar por hoy hasta aquí. El próximo Shabbat vamos a empezar con otra parashá y cada una de ellas nos traerá luz abundante a nuestras vidas. Cuando en el conteo del Homer estamos leyendo Primera de Corintios, capítulo 15, y llegamos a esa parte del versículo 23 donde dice: pero cada uno en su debido orden, el Mashiach las primicias. Él fue el primero que resucitó con este cuerpo puro, perfecto. Luego, los que son del Mashiach en su venida, también con ese cuerpo glorificado. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad, este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Vamos a dejar hasta aquí, que el Señor me los continúe bendiciendo grande, ricamente. Shalom, shalom, shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.